Muy buenos días desde Sierra y Selva Exportadora, parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy desde Cajamarca. Una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Les informo que hoy tendremos un tema sumamente interesante que es aplicado en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional y en todos los aspectos que desarrollemos, liderazgo y emprendimiento. Tenemos el honor de tener un ponente de lujo sobre este tema el día de hoy. Él es el doctor Félix Valverde Orches, jefe de la Oficina de Monitoreo y Seguimiento del Sierra y Selva Exportadora. Pero como les comenté, estamos desde la sede Cajamarca, por lo cual quisiera darle la bienvenida y agradecerle por la coordinación y gestión de este webinar al ingeniero Andrés Castro, jefe de sede Sierra y Selva Exportadora Cajamarca, al cual invito para que por favor pueda tener las palabras de apertura y bienvenida a este webinar. Ingeniero Andrés, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Pablito. Buenos días. Buenos días con todos los amigos asistentes a este evento. Como lo ha mencionado Pablo, realmente pues contamos con un expositor de lujo y el tema que nos lleva esta mañana, liderazgo y emprendimiento, creo que es fundamental para iniciar ejecutar nuestras acciones, tanto en cierre, cierre de portadora, como también fortalecer a las organizaciones de los productores. Una de las debilidades creo que afrontamos en el tema de, sobre todo la sierra, a nivel nacional, es estas habilidades blandas que debemos potenciar mucho en nuestros líderes, en nuestros productores, de tal manera que ejerzan un verdadero liderazgo en sus organizaciones y por otro lado, pues nos muestren estas acciones de emprendimiento. Creo que los peruanos somos bastante emprendedores y tenemos muchas iniciativas que hay que hacer. En la sierra hay una serie de productos que se trabaja y una serie de presentaciones innovadoras con los emprendimientos de los productores y eso es lo que se quiere fortalecer. Entonces, yo no quiero ser más extensivo, agradecer a Sierra y Selva Portadora, a la de PAC Sierra, y lógicamente al doctor Félix Valverde, jefe de la unidad de monitoreo, seguimiento y evaluación, y a dar por iniciado este evento. Muchas gracias, Félix, realmente por acceder a esta presentación y creo que todos los amigos que están ya en la plataforma pues te van a escuchar ansiosos de poder adquirir esa experiencia y ese bagaje de conocimientos que tú tienes en el tema del liderazgo y emprendimiento. Bienvenido, Félix, y buenos días. Ingeniero Castro, muy buenos días. Ahora sí, tenemos con nosotros al doctor Félix. Adelante, quedamos ávidos de poder compartir con usted esta reunión del día de hoy. Adelante, doctor, bienvenido. Gracias, Pablo, y a todos ustedes mi más grato saludo y sobre todo la satisfacción de compartir esta temática de liderazgo y emprendimiento que creo que a todos ustedes y también desde luego a todos nosotros nos va a ayudar mucho a conocer qué actividades ustedes vienen realizando como organizaciones dentro de el lugar donde ustedes se encuentran y sobre todo ponerlos en práctica, porque lo más importante de esto es la práctica, la implementación de lo que ustedes van a conocer y de lo que ustedes van a poder implementar para beneficio de sus organizaciones. Yo quería empezar esta reunión con una introducción muy importante de un filósofo que yo sigo mucho, que es Albert Einstein. Él decía que valoraba la imaginación y la intuición tanto como el conocimiento. Además, mencionaba que el conocimiento era la fuerza impulsora del progreso y la evolución, con lo cual podríamos mencionar que todo lo que nosotros pongamos y podamos conocer a lo largo del tiempo, definitivamente nos va a hacer más personas con mayores credibilidades, con mayor habilidades y efectivamente, como decía, anímate a soñar despierto y a reflexionar más allá de los límites para el cual uno siempre busca la meta. Bien, como jefe de la oficina de monitoreo de Sierra y Selva Exportadora, esta temática de liderazgo y emprendimiento a nosotros nos llama mucho la atención,
porque consideramos que los productores, los agricultores de la agricultura familiar y sobre todo los líderes de las organizaciones deberían aplicar estos conocimientos para ponerlos en práctica en sus organizaciones. Y esto es lo que nosotros venimos haciendo cada año, y en esta oportunidad reitero el agradecimiento al ingeniero Andrés Castro para poder compartir estos conocimientos a la región tanto de La Libertad como a Cajamarca. Y voy a iniciar la presentación. Acá tenemos la primera parte, vamos a mostrar los indicadores socioeconómicos de Cajamarca y La Libertad, la intervención de Sierra y Selva Exportadora, tanto en estos ámbitos regionales, el tema de liderazgo y propiamente el emprendimiento. Y mostramos la primera parte. Estos datos socioeconómicos, ¿por qué es importante esta mirada? La mirada es porque Sierra y Selva, a pesar de tener recursos presupuestales limitados, evidentemente podemos decir que de alguna otra manera, a través de la asistencia técnica o a través de la participación de las sedes y los gestores, contribuimos a elevar el nivel de vida de los productores y sobre todo a incentivar el consumo interno dentro de la región. Acá la presentación nos muestra que, por ejemplo, el PBI regional de Cajamarca es de más de 11.000 millones de soles y que el consumo per cápita o el PBI per cápita, por decirlo menos, es 7.908 soles. ¿Qué significa el PBI per cápita? Evidentemente significa la contribución de la fuerza trabajadora de los habitantes y básicamente el tema de los productores para poder incrementar la producción dentro de su ámbito de origen. Y mostramos también en esta primera lámina básicamente el tema del ingreso promedio del agricultor, que más o menos son cifras que nosotros extraemos de la data oficial del Minagri y del INEI, donde nos indica prácticamente que son 592 soles. ¿Por qué muestro esta presentación? Porque es importante que cada año podamos evaluar, ya que una de las actividades, fines y funciones de Sierra y Selva es elevar el nivel de vida de la población, es mejorar la pobreza de la población, es contribuir a que los productores y las organizaciones puedan mejorar su calidad de vida. Entonces, para nosotros esta data socioeconómica es importante mostrarlos y compararlos anualmente, porque sabemos que en la medida que los organismos del sector agrario podamos contribuir a una mejora en la calidad de vida de la población, definitivamente podemos dar mejores resultados. La segunda PPT es de La Libertad. Acá La Libertad tiene un PBI regional de más de 23.000 millones de soles, con una participación del sector agropecuario, o sea, lo que nuestro sector, nuestro ámbito a nivel del sector, contribuye con el 13% del 100% del PBI regional, ¿no? Entonces, podríamos sacar a simple vista el 3% del PBI. Si son 23.000 millones, hablaríamos más o menos cerca de 2.000 millones, ¿no? Y un PBI per cápita de 11.507 que incluye, como le decía a ustedes, en la producción de cada poblador. Y al final mostramos, tal como mostramos en Cajamarca, comparativamente, porque evidentemente la orientación está hasta a estas dos regiones de manera preliminar, es un ingreso promedio de 1.409 soles. Entonces, nosotros en la oficina de monitoreo tenemos estos datos socioeconómicos porque la función de la oficina evidentemente es manejar y conocer cómo se mueven los indicadores económicos y hacer una comparación versus a nuestra actividad de asistencia técnica a través de los planes de articulación comercial. Y ustedes saben que el plan de articulación comercial, cuyo objetivo es que nosotros podamos contribuir a que los productores puedan lleven su producto al consumidor final en términos de calidad y en términos de precio.
Entonces, este análisis nosotros lo hacemos en nuestra oficina de manera permanente, con lo cual podamos mostrar resultados y sobre todo, cómo contribuimos a la agricultura familiar con datos cuantitativos validados que el ministerio lo evalúa y obviamente lo presenta. Entonces vemos la parte de la intervención. Actualmente, para todos, para que tomen conocimiento cómo está la intervención de nuestra institución en la región Cajamarca. En plan de articulación comercial tenemos cerca de 14 organizaciones que integran a 1.635 productores agrarios organizados. Exclusivamente estos productores están ubicados en la zona de Cajamarca propiamente, Cutervo, Jaén, Chota, Hualgayoc y Cajabamba, ¿no? Hace poco estuve de comisión de servicios en la región de la Cajamarca, tuve la suerte de visitar estas organizaciones y veo con mucha alegría y satisfacción que las organizaciones de la región Cajamarca, con la asistencia evidentemente de Sierra y Selva, están dando saltos de crecimiento, de evolución, de productividad y de mejora de sus productos. Y esto lo hemos podido evaluar y conocer porque los elementos, la documentación, la infraestructura, ¿no? La parte de los mecanismos, que también es una parte que nosotros trabajamos, nos permite poder deducir que evidentemente estos productores están mejorando en sus temas de producción y en sus temas de comercio. Las cadenas productivas que estamos nosotros trabajando con Cajamarca son 6. Quinoa, el maíz morado, el café, los derivados lácteos, la palta y el cuy. Productos que seguramente ustedes, como podrán observar, son productos de una demanda interna y un consumo interno que evidentemente se va a ir incrementando. Y para eso tenemos que trabajar. El caso de la quinoa, poder fomentar el consumo per cápita de la quinoa en la región. Conversábamos con el ingeniero Andrés Castro y decíamos, si Cajamarca produce quinoa, ¿por qué no elevamos el nivel de producción y el nivel de consumo interno en quinoa? Con lo cual, estaríamos apoyando a un tema de la niñez, que como todos sabemos, el gran problema en la niñez es el tema de la desnutrición y probablemente también de otras enfermedades que puedan contribuir, reforzar y complementar el crecimiento de este grupo etario de la población en la zona de Cajamarca. El café, como ya lo conocemos, es un producto bandera, es un producto que está liderando el comercio y el mercado internacional, a pesar de la volatilidad de los precios que nosotros estamos expuestos, pero que de alguna manera siempre el café en los últimos años, a nivel de Sierra y Selva, siempre está liderando el tema del comercio interno y el comercio externo. Igualmente los derivados lácteos en sus diversas presentaciones, ¿no? Y la palta, que ya sabemos que también que es un producto de que se exporta, y el cuy, que como sabemos se está promoviendo mucho el consumo interno y además hay también un mercado de exportación a nivel del resto del mundo. Tenemos la otra parte que son los mecanismos de articulación comercial. Para algunos, ¿qué dirían que es un mecanismo? Obviamente es la participación de las organizaciones en ferias, eventos comerciales, ¿no? Eventos de agropecuarios, que las organizaciones puedan y participen. Y la idea es, como bien claramente nos menciona la presentación, es impulsar la participación de las organizaciones en estas llamadas ruedas de negocios y en las ferias que viene desarrollando el sector. Hay que tener en cuenta que hay ferias que se han desarrollado ya durante el año y donde algunas organizaciones de Sierra y Selva han venido participando. Por ejemplo, hay una feria agropecuaria a ganadera industrial del Fongal 2023, hay otra que denominada Consume lo que Cajamarca produce, hay un evento, me parece, que está por programarse, que es el evento de consumo del cuy en la región, conocida como Papsacuy, la Expo Cajamarca y el concurso regional de quesos, que ustedes que están en la región saben que
esto se impulsa y que de alguna manera son ventanas para que nuestras organizaciones y productores puedan mostrar sus productos, con lo cual podríamos incentivar y sobre todo mejorar nuestra participación dentro del mercado interno y el mercado externo. Y tenemos la parte última, que es el acceso al mercado nacional e internacional a nivel de acompañamiento, de asesoramiento, con lo cual esperamos alcanzar ventas este año, según lo estimado, en 11.387.360 a fines de año. ¿Qué es lo que les podría mencionar acerca de lo que actualmente Cajamarca viene impulsando, viene desarrollando, y creo que es el reto, y no tengo la menor duda que esto se va a poder llevar a cabo? Pasamos a la región La Libertad. En el caso de La Libertad, en cuanto a los planes de articulación comercial, se viene impulsando y fortaleciendo a 7 organizaciones que integran a 736 productores agrarios. ¿Dónde están localizadas estas organizaciones? En la provincia de Sánchez Carrión, Huamachuco, ¿no? Otusco, ¿no? Agaipampa y Santiago de Chuco, ¿no? Debo indicarles que hace una semana estuve por la zona de La Libertad en compañía del ingeniero Andrés Castro y también de los gestores comerciales, en la cual tuvimos también la presencia de los presidentes de las asociaciones, como los gerentes de las asociaciones, la visita de estas organizaciones que hemos visto que requieren mucho el apoyo y la asistencia de Sierra y Selva, ¿no?, en los próximos años. Hay algunas organizaciones que estamos iniciando en la fase de diagnóstico, ya probablemente en la fase de implementación y la continuidad el próximo año. Pero con mucha satisfacción vemos el grado de evolución, de aprendizaje y sobre todo las nuevas formas de presentación de sus productos, con lo cual podemos deducir que estas organizaciones que están iniciando con nosotros, probablemente en los próximos años lo veamos compitiendo en otras ligas. Hay que recordar que hay una organización de la zona de Otusco, El Paraíso, que fue ganadora del concurso desarrollado en Brasil de la cadena de lácteos y que fue premiada acá en la Embajada de Brasil, ¿no? También tuvimos la oportunidad de visitar esa organización y de verdad nos da mucha satisfacción cuando ellos nos dicen y mencionan que sin el apoyo, la asistencia de Sierra y Selva Exportadora, probablemente no lo conocieran y probablemente no hubiesen mejorado su nivel de productividad y de comercialización. A nivel de mecanismos de articulación comercial, evidentemente la programación estuvo dirigida en la Expo Keiko Brasil, que mencionaba, ¿no?, la participación de los pequeños y productores de la Perla del Paraíso, que hacía mención hace un momento, y una eventual participación del concurso marco regional de quesos del norte, que también lo tenemos identificado. Y la parte última nos menciona que a nivel de acceso al mercado nacional e internacional, evidentemente hacemos la labor de asesoramiento, de acompañamiento, y estimamos ventas alcanzar al fin del año 2023 en 4.200.000 soles. Esta es la foto, señores participantes, de lo que tanto la región de La Libertad o de Cajamarca y La Libertad, los indicadores tal y cual se muestran a la fecha. Evidentemente, consideramos que al final del año estas cifras van a ser actualizadas, van a ser mejoradas y probablemente demos los mejores resultados a nivel de gestión de este año que está por terminar. Ahora sí, propiamente nos vamos a la labor de liderazgo y vamos a entrar a un video para que quiero que ustedes puedan visualizar para después hacer el comentario.
Ok, entonces lo que hemos podido ver acá en esta parte del video, el hacedor, ¿no? Aquí conocemos como el hacedor, o qué es un hacedor, ¿no? Que es lo que nos muestra el video, ¿no? Definitivamente, pues, el hacedor es una persona que ejecuta algo, que hace algo, ¿no? Y si quisiéramos relacionarlo con el líder, ¿no? El líder hacedor es prácticamente un tejedor de cultura, porque a través de esta actividad influencia o determina cómo se hacen las cosas. Entonces hay que aplicar acá en esta parte del hacedor la cultura, que en las organizaciones evidentemente tenemos que desarrollar, ¿no? Y esto es importante porque vemos en el propio video cómo el líder de alguna manera corrige a los socios o corrige a sus colegas para que puedan empujar la carreta. Y todos tenemos que empujar la carreta. Y evidentemente, no hay que tener temor. De hecho, todos tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Sin embargo, el reconocer nuestras limitaciones sin temor no nos hace menos, porque de hecho comprendemos que todos tenemos áreas donde no somos los mejores, pero eso no lo define. De hecho, por ello tenemos que aceptar muchas veces algunos nuestros límites y enfocarnos a nuestras fortalezas. Y en los productores, en los agricultores, hay muchas fortalezas, hay muchas habilidades y eso hace que evidentemente ellos puedan desarrollar una vida más equilibrada. Entonces acá vemos la primera parte, dice, ¿qué es el liderazgo? ¿No? El liderazgo, como ven ahí, es un conjunto de habilidades que sirven para conducir y acompañar a un grupo de personas. Y acá nos estamos enfocando al líder de la organización, al líder de la organización o el presidente de la organización o también el gerente, ¿no? Y tal como nos dice Hobbes, nos dice, no tiene sentido contratar a personas inteligentes y después decirles lo que tienen que hacer. Entonces, evidentemente, cuando uno contrata a una persona, cuando uno suma a la organización, sabemos que esa persona que suma un nuevo socio que ingresa a una organización sabe lo que va a hacer, sabe que tiene que contribuir con su conocimiento, con sus habilidades a que esa organización pueda ser mejor. Les decía a ustedes que yo vengo de la región de La Libertad y he visto que muchos agricultores tienen mucho conocimiento acerca del sistema de producción, del sistema de comercialización. Hay muchas ideas por desarrollar y esto evidentemente el líder tiene que plasmarlo al interior de la organización y poder ir desarrollando. Por eso nos dice ahí, el liderazgo implica más de una persona quien dirige y aquellos que lo apoyan, quienes permiten y trabajan en los objetivos del equipo. Recordemos que todas las instituciones trabajamos en base a objetivos, trabajamos en base a resultados. Y evidentemente el líder, el presidente, el gerente, tiene que liderar para que los socios tengan actitud, tengan compromiso, tengan responsabilidad y ese expertise que los ayude a que algunas organizaciones vayan creciendo en el tiempo. Y hemos visto en el caso de Sierra y Selva, casos de éxito, casos de organizaciones que se van graduando y casos de organizaciones que van mejorando en el tiempo. Entonces decimos que el líder es la persona encargada de guiar a otras por el camino correcto para alcanzar los objetivos o metas que se comparten. Y esta frase o esta expresión o este concepto es reconocida por Max Weber. Entonces,
esta última parte lo dice, los gerentes tienen subordinados y los líderes tienen seguidores. Efectivamente, el gerente, el presidente de una organización está por un tiempo, por una temporada, por 1, 2, 3 años. Luego hay otro presidente que ustedes, las organizaciones lo eligen. Y ese presidente tiene que seguir liderando, tiene que seguir de alguna manera llevando las riendas de la organización. Y como le decía hace un momento, que estando en la era y en la sociedad del conocimiento, evidentemente tenemos que seguir alcanzando otros conocimientos, otras habilidades para poder enriquecer y para poder lograr nuestras metas. Hay tipo de liderazgo, ¿no? Y hay un liderazgo que le llamamos el liderazgo natural, ¿no? El liderazgo, básicamente, que no es reconocido por un título, ¿no? Pero que representa ese rol a la perfección. Esto quiere decir que son personas que ejercen un tipo de liderazgo muy apreciado por el grupo y más que aceptado. Entonces, hay una frase que yo recuerdo mucho, que siempre me trae a cotación, es que muchos podemos tener el poder, pero no tenemos el poder para llegar a las personas. Y acá el liderazgo, evidentemente, lo que nos dice, natural, que son personas que ejercen un tipo de liderazgo que es apreciado por todos los socios, por el grupo. Y cuando el líder es apreciado, es valorado y sobre todo muestra esa habilidad, esa competencia, esa actitud, ese compromiso, el grupo definitivamente lo va a tener como un líder. El otro líder es un líder autoritario y autocrítico. Este liderazgo autocrítico significa que aplica o estas prácticas de la libertad, falta de libertad comunicacional y de movimiento en el grupo. Esto implica que todo recae sobre el líder. Él es el que a él le llegan, como dice el triunfo, o él es el que de alguna manera se aprecia como que él es el mejor, ¿no? Y también tiene la responsabilidad de los errores, asume la responsabilidad. Entonces, este liderazgo autoritario y autocrítico también existe dentro de estos tipos de liderazgo, porque evidentemente cuando los actos son buenos, él asume esa responsabilidad y que también cuando hay errores, también él asume esa responsabilidad. Es decir, es autoritario y es autocrítico. Hay otro tipo de liderazgo que es el liderazgo carismático, ¿no? Con lo cual nos presenta una personalidad constructiva, que no es imperativa. Y el que construye, evidentemente, es un líder que aprecia y que busca la mejora. Entonces nos dice que este líder carismático, todo gira alrededor del líder. Y que la desventaja es que en ausencia del líder, la organización puede caer. Entonces, acá podríamos decir que en el caso del líder, los socios, ¿no?, tienen que ser leales, ¿no? Porque este tema de los valores, en el caso de la lealtad, significa respetar en presencia y también en ausencia. Entonces los socios tienen que aplicar y tienen que conocer que su líder tiene una fuerte personalidad, pero no es imperativa, ¿no? Entonces es importante conocer este tipo de liderazgo. El otro tipo de liderazgo es el liderazgo participativo y democrático, que probablemente mucho lo hayamos escuchado o mucho lo hayamos visto. Y este tipo de liderazgo participativo y democrático nos dicen que todos participan y es un tipo de relación muy saludable porque todos los miembros del grupo aportan sus puntos de vista e intervienen en las decisiones a tomar. Entonces es bueno escuchar, ¿no? Porque como le decía al inicio, los socios, la organización, hay buenas ideas, hay conocimientos, hay habilidades, hay destrezas, hay expertise que los socios ponen al servicio de la organización y todos aportan sus conocimientos, con lo cual hacen que la organización
sea grande y todos trabajan para el mismo objetivo. Hay otro liderazgo liberal, como se llama laissez-faire, que significa dejar hacer, dejar pasar. Este liderazgo liberal nos dice que cada uno del equipo puede hacer y decir lo que considere oportuno, ¿no? En cuanto a la toma de decisiones se refiere, y la función del líder es la de proveer los recursos. El problema es que tiene que estar absolutamente convencido de que los miembros del equipo poseen dichas destrezas. Entonces, acá, este tipo de liderazgo también nos puede dar a entender que lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que ejecutar, lo tenemos que realizar los integrantes del equipo y saber en qué momento tomamos la decisión oportuna. En qué momento el líder nos puede facilitar esos recursos y sobre todo las herramientas, pero asimismo él tiene que estar convencido de que los socios, el grupo, tiene esas competencias, tiene esas destrezas y pueden cumplir con los objetivos que la organización se ha trazado dentro de sus objetivos. Entonces decimos, ¿qué es un líder? ¿No? Alguien diría pues que es una persona capaz de influir en los demás. Un líder tiene habilidad para conducir equipo de trabajo, posee visión de futuro, persigue el bien de la empresa como el de sus miembros o lucha con efectiva pasión por los objetivos. Si quisiéramos hacer una comparación de estas 4 o 5, vamos a decir así, habilidades que tiene el líder o competencias que tiene el líder, ¿no? Podríamos decir que el líder debe poseer primeramente una visión de futuro, ¿no? Y esta visión de futuro hace que las organizaciones puedan planificar lo que esperan realizar los próximos años, porque siempre hay que trabajar en función al futuro, ¿no? Y si pusiéramos en una segunda etapa o una segunda parte, ¿qué es un líder? Podríamos decir que persigue el bien de la empresa como el de sus miembros. El líder siempre va a perseguir lo que le interesa, lo que busca la organización y sobre todo estar comprometido con sus miembros. Y si quisiéramos hablar un tercer actividad que el líder debería realizar en ese orden, evidentemente diríamos que lucha con pasión por cumplir los objetivos. Entonces, esto lo que nos podría decir el líder en términos generales, en términos de resumen, lo que podría realizar un líder o presidente de la organización o un gerente de la organización. Y ahí decía la última parte, no es líder quien quiere, sino quien puede, ¿no? Y ustedes habrán escuchado algunas frases que dicen, quieren pero no pueden. Otros dicen, pueden pero no quieren. Entonces acá nos dice la presentación que no es líder quien quiere, sino quien puede. Y para eso, evidentemente, hay que tener estas actitudes y estas habilidades. Y aquí tenemos, por ejemplo, las características y virtudes de un líder. La sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Contar con conocimiento. Y para eso ustedes se están capacitando. Para eso ustedes, estando en la sociedad de la información, en la era del conocimiento, en la tercera ola, ¿no? Podríamos decir que ustedes como productores, ustedes como miembros de una organización y sobre todo líder, debe poseer sabiduría para poder llevar a su organización al objetivo que se ha tratado. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es prever tomar riesgos. Ustedes saben que vivimos en una época de riesgos, ¿no? Los riesgos se presentan de manera permanente. Por ejemplo, tenemos un riesgo de vida, ¿no? Tenemos un riesgo financiero, tenemos un riesgo país, tenemos un riesgo climático, ¿no? Tenemos un riesgo por el fenómeno del niño que nos dicen. Y cuando uno realiza una inversión,
también hay posibilidad de riesgo. Lo peor es que el riesgo se genera en la incertidumbre, con lo cual ahí sí tendríamos mayores dificultades. Y el líder tiene que tener prudencia para tomar alguna decisión, sobre todo si es carácter de inversión. Justicia. ¿Qué es ser justo? ¿O qué es aplicar la justicia? Evidentemente es dar a cada uno lo que le corresponde. Y el líder tiene que impartir justicia. Entonces no puede estar parametrado, limitado, sesgado, sino todos los socios son iguales. Hay que aplicar la fortaleza, y esa fortaleza implica que el líder tiene que tener la capacidad de resistir ante cualquier adversidad. Él es el último que, como se dice en términos criollos, abandona el barco, ¿no? Pero el líder tiene que tener esa capacidad de resistencia ante cualquier obstáculo, adversidad o externalidad. Perseverante, desde luego. El ser perseverante significa ser constante, ser persistente, ¿no? Seguir con el objetivo, no claudicar con el objetivo. Y sobre todo, seguir con los objetivos que la organización se ha planteado. Persuasión. Ese nivel de persuasión seguramente a muchos nos falta y a muchas personas les sobra. El tema de la capacidad de influir sobre los demás. Esa capacidad de influir, evidentemente, desde el punto de vista objetivo, no va a ser subjetivo, ¿no? Desde el punto de vista que lo que busca la organización es influenciar en los socios para poder creer que la organización puede crecer, puede mejorar y puede, evidentemente, ser mejor. Ser positivo o el positivismo implica tener una actitud positiva ante los problemas. Problemas se presentan todos los días. Todos los días hay problemas, pero hay que saber, alguien diría, restar problemas, o alguien diría que los problemas de primera prioridad hay que tratar de verlos de la mejor manera, ¿no? Y esto implica tomar decisiones oportunas. Espíritu servicio. Esta vocación del líder es vocación de servicio, ¿no? Y la vocación de espíritu de servicio es el compromiso con la sociedad, el compromiso con la organización, el compromiso con su comunidad, el compromiso con los ideales de la organización. Ser humilde, la humildad. La humildad pudiéramos verlo como ser conscientes de sus fortalezas, de sus límites. Ya le decía al inicio, aceptemos nuestras limitaciones sin temor, ¿no? Y todos tenemos limitaciones, donde muchas veces no somos los mejores. Pero le decía, eso no nos define. Si nosotros aceptamos nuestras limitaciones y nos enfocamos en nuestras fortalezas, podríamos decir que somos equilibrados, ¿no? La solidaridad o claridad. La solidaridad es pues el apoyo incondicional. El ser solidario con nuestros socios implica pues ser una persona con otra visión, no solamente en las buenas, también en las malas. Y esa es la solidaridad. Entonces, alguien como refrán nos pone la última parte, nos dice, toda persona puede en principio desarrollar en algún grado estas características, acercándonos al perfil ideal de un líder. Si nosotros aplicamos estas características y virtudes del líder, evidentemente nuestra organización se irá mejorando. Hay otras habilidades en el liderazgo. Por ejemplo, el tema de lo que es la comunicación abierta, ¿no? Y esta comunicación abierta, evidentemente, nos permite que nosotros seamos proactivos a todo lo que nos dice o nos manifiesta o escuchamos a nuestros socios. Si somos abiertos a las iniciativas, a las propuestas, evidentemente podemos tomar nota y sumar esfuerzos para que la organización vaya mejorando. El pensamiento estratégico también es importante dentro de las habilidades, dentro de las características del líder, que todos pensemos con visión de futuro, ¿no? Y la visión de futuro, evidentemente,
implica que la organización está proyectada a establecer actividades, a establecer metas y sobre todo a ir mejorando cada vez. Empatía. Muchos seguramente no tenemos esa empatía, ¿no? Pero esa empatía implica la capacidad de identificarse con alguien. A veces no somos muy empáticos, pero eso no implica que no podemos tener la capacidad de poder identificarnos con algunas personas. Y obviamente por eso decía que la comunicación hay que decirlo con franqueza, sin miedo, ¿no? Y eso es importante. La gestión, ¿no? Acá seguramente recae toda la habilidad del líder. Y la gestión es una acción que permite la realización de cualquier actividad o deseo, ¿no? Todos trabajamos en base a resultados. Todos trabajamos en base a una gestión. Y la gestión, evidentemente, tiene que ser por resultados. La motivación, ¿no? Motivar a nuestros socios, a nuestros productores, de animarlos a realizar algo lo que ellos conocen, a implementar lo que ellos deseen, a ser escuchados y a motivarlos porque siempre hay que aprender cada día. Ser flexible. La flexibilidad implica pues que habría que adaptar y adaptarse a cualquier circunstancia o situación. Tenemos que ser flexibles. Y esa flexibilidad implica la adaptación. La creatividad. Es importante el tema de la creatividad porque nos permite generar ideas. Y la idea básicamente nace de la imaginación o la intuición. Y la imaginación y la intuición es como el conocimiento. ¿Qué significa eso? Esto, perdón, que es el conocimiento es la fuerza impulsora del progreso. Y podemos ver básicamente a analizar que nosotros como productores o como agrarios o como líder podemos desarrollar e implementar los objetivos por el cual ustedes han trazado sus metas. La resolución de conflicto. Bueno, vivimos en una situación un poco difícil, probablemente con diferentes problemas de carácter político, social, cultural, por qué no decirlo, y esta resolución de conflicto nos permite pues que podamos, el líder tenga la capacidad de proponer o resolver algún problema. Como le decía hace un momento, hay que resolver los problemas, ¿no? Y tratemos de resolver los problemas sin perjudicar a nadie. Y esa capacidad de dar respuesta o solución a los problemas, evidentemente nos hace mejores personas. Delegar. De hecho, cuando no está el presidente, por circunstancias ajenas o el gerente, el tema de delegación implica dar responsabilidad a las personas sobre determinadas tareas, ¿no? Y evidentemente el tema de la delegación, alguien lo tiene que asumir. Y es bueno delegar para ir involucrándose con las acciones de la organización. Es bueno delegar para ir tomando decisiones y sobre todo para esperar resultados, ¿no? Y la delegación implica que el presidente pueda enfocarse a otras actividades. La retroalimentación como habilidad en liderazgo nos permite expresar opiniones o juicios fundados sobre el proceso de aprendizaje, con aciertos o errores, o con fortalezas y debilidades de los socios. Ya hemos dicho que todos estamos en esta situación porque tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. Y entonces ahí diría, en esta parte, el liderazgo nace o se hace, ¿no? Muchas veces hemos escuchado esta frase. Entonces nosotros decimos que el liderazgo es algo más complejo que haber nacido con los genes adecuados, ¿no? Es decir, hay personas que tienen condiciones naturales de liderazgo y esas condiciones
lo vemos en que son innovadores, son creadores, son visionarios, y esos creadores, esos innovadores, esos visionarios, hay que llamarlos, hay que escucharlos. Y el ser creador o innovador o visionario, alguien diría que es un sinónimo de ser curioso en el aprendizaje. Y de hecho, esta curiosidad implica que podamos alimentar nuestra atención en lo que queramos y creamos, que lo podemos desarrollar. Y como decías, podemos cometer errores, ¿no? Y estos errores no hay que verlo como fracaso, sino como oportunidad de aprendizaje o de crecimiento. Entonces, hay que tratar de ver esta innovación, esta creación, esta visión como aprendimiento, como crecimiento, como mejora en el camino hacia el logro de las metas. Entonces decimos, sin embargo, hay personas que no tienen las condiciones innatas, pero posiblemente con mucho esfuerzo las puedan desarrollar. Entonces, esta presentación podemos resumirla como que el liderazgo es un conjunto de hábitos y actitudes que uno puede adquirir, tal como estamos viéndolo en presentaciones anteriores, ¿no? Esto es importante que ustedes tomen nota de lo que pueden hacer hacia el interior de sus organizaciones. Y hacemos una comparación entre gerencia y liderazgo, ¿no? Y la gerencia y el liderazgo, ¿no? Nos dice que a diferencia de muchas de las personas que hacen gerencia, se dice que el líder genera ¿qué? Sentido de dirección. Y el sentido de dirección, obviamente que permite contar con una guía, con un equipo encaminado a lo que es bueno, a lo que es correcto. Y sobre todo, genera seguridad a los miembros, a los participantes de la organización. Si no tenemos este sentido de dirección, no podemos decir que tenemos una guía a la cual nosotros debemos de llegar. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es la guía por donde vamos a transitar? Y eso tenemos que darle seguridad a nuestros miembros, porque muchos se preguntan a dónde apuntamos, qué es lo que queremos, qué buscamos. La otra parte de que el líder genera es la inspiración, que es otro elemento importante, ya que las palabras y el ejemplo de un líder nos permite estar motivados, ¿no? Y la motivación, cuando está presente en la organización, se refleja en el trabajo, en el equipo y sobre todo en las personas. El término evidentemente de inspiración es una motivación, es un compromiso. Y cuando el líder aplica esta acción, todos los socios van a seguirlo. El otro punto nos dice la tendencia a pensar en términos de equipo, no en grupos de individuos y viceversa. ¿Por qué? El equipo tiende a buscar al líder, no al jefe. Entonces, si trabajamos en equipo, ¿no? Evidentemente, los resultados serán mayores. No podemos trabajar de manera aislada. El equipo hace la fuerza, hace la unión. El equipo puede hacer muchas cosas porque hay multidisciplinas. Hay una variedad de aprendizajes, de conocimiento, de experiencias. Y como equipo, el equipo siempre va a tratar de buscar al líder. Y evidentemente el líder tiene que captar todo lo que el equipo desea contribuir. Otra parte que el líder genera es la aceptación. Como dice ahí, una persona puede ser nombrada gerente, pero no será realmente un líder, mientras su nombramiento no sea ratificado por el corazón y la mente de sus subalternos o área de trabajo. Entonces, acá es importante contar con esta primera parte de la aceptación, ¿no? Porque alguien diría que el mundo cambia con el ejemplo, no con la opinión. Entonces tenemos que aplicar esta última parte para que el líder tenga
una buena aceptación. ¿Qué es un antilíder? También podemos decirlo, ¿no? Un antilíder es una persona soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Alguien que se cree superior, pues, que tiene una calidad diferente o especial. ¿Qué es un incumplidor? El que no hace lo que está obligado a realizar, ¿no? Y entonces no está cumpliendo lo que debe hacer. ¿Quién es el temeroso? Bueno, aquel que no asume riesgo, pues. Y ya hemos dicho que evidentemente hay que aceptar nuestras limitaciones, reconocer nuestros habilidades y posiblemente que nos conlleva errores, pero hemos dicho que eso no nos define. ¿Qué es el apático? Bueno, el que no es carismático, bueno, a veces no tenemos esa carisma, pero hay que construir, evidentemente, porque muchos no tenemos a lo mejor esa empatía, como decíamos, ¿no? Y rehuir al riesgo, ¿no? Rechacemos por asumir pérdidas. Y esto me hacía recordar a un profesor que muchas veces analizábamos los estados financieros y unos libros antiguos nos decían, el libro nos decía estado de pérdidas y ganancias. Y el profesor corregía y nos decía, no es estado de pérdidas y ganancias, porque la empresa no va a perder. El estado es ganancias y pérdidas. No podemos ir pensando que vamos a perder. Entonces hay que rechazar. ¿Qué es el deshonesto? Bueno, ocultar la verdad, pues, ¿no? No ser leal. No ser leal. Y yo le decía a ustedes que la lealtad significa respetar en presencia y también en ausencia, ¿no? ¿Qué es el poco visionario? Bueno, el que no proyecta nada, el que no tiene visión de futuro, el que no ha pensado algo lo que puede hacer porque el mañana está cerca, ¿no? ¿Qué es el egoísta? Bueno, el que no comparte, el que es solamente para él, ¿no? El que solamente trata de que todo lo aprendido sea para él. Y acá estamos en un efecto multiplicador, que todos los conocimientos, las enseñanzas, hay que aplicarlos y hay que tratar de manifestarlos a los otros, decirlos a los otros. De nada valdría que ustedes recojan esta capacitación y se la guarden. Ustedes tienen que comentarlo, ampliarlo. Ustedes tienen que también desarrollarlo con otros. Un iluminado, ¿no? Que cuenta con ideas creativas, pero no lo pone en práctica. Entonces, eso es importante que podamos aplicar. ¿Qué es el autoritario? ¿No? El autoritario es aquel que toma las decisiones sin tomar en consideración las del equipo. Y así no se puede trabajar, pues, ¿no? Sin equipo no se podría trabajar, definitivamente. Entonces acá vemos esta parte del liderazgo y el servicio. Entonces acá vemos, haciendo una labor de gráfica, el liderazgo es un servidor. Valga la redundancia, al servicio de su asociación, de la comunidad, de sus socios. El líder es aquel que está abierto, tiene capacidad de disposición y tiene vocación de servicio. Y el líder, evidentemente, procura el bien común de toda la organización, ¿no? Entonces podemos decir que ese es el cuadro comparativo entre liderazgo y servicio. Y entonces podemos concluir con esta parte del proceso de liderazgo con que el líder identifica la necesidad de los trabajadores, ¿no? Y para ello, evidentemente, hay que saber el expertise, hay que escuchar a los trabajadores, hay que escuchar a los socios para ver cuáles son sus necesidades. Y de hecho, en el campo hay muchas necesidades y muchos, seguramente, preguntas y lecturas de los agricultores. El proceso de liderazgo implica establecer metas. Las organizaciones establecen metas para ver si es que se llega al nivel deseado. El líder relaciona recompensas con metas. Es bueno recompensar a la organización que cumple sus metas. Hay una motivación, hay un reconocimiento. Y eso es importante que el líder no deje de perder porque hay que estar siempre motivados a que la organización pueda seguir creciendo. El líder ofrece ayuda en la trayectoria del trabajador hacia las metas. Se involucra el líder con el trabajador en su problemática, en sus necesidades. Y cada trabajador o cada socio tiene pues distintos problemas.
Y esto implica básicamente conocer seguramente hacia el interior de cada socio, de cada trabajador, qué es lo que nos puede dar y qué es lo que nos puede ofrecer. El proceso de liderazgo también involucra que los empleados deben estar satisfechos y motivados y aceptar al líder. De hecho, a eso estamos encaminados. Estar contentos, satisfechos y motivados y sabiendo que tiene un líder que se preocupa, que tiene esta vocación de servicio, que tiene esta actitud, que tiene este compromiso, seguramente ellos lo van a ver como un verdadero líder. También el proceso de liderazgo implica un desempeño eficiente, un desempeño eficaz, un desempeño efectivo, ¿no? Si vemos o si los socios observan en el líder este desempeño de carácter eficiente, definitivamente todos van a estar involucrados en la tarea de sacar adelante la organización. Y la otra que nos dice el proceso de liderazgo es que los trabajadores y la organización alcancen mejor sus metas. Si todos estamos involucrados, todos estamos motivados y todos estamos inspirados, de hecho, uno solo no va a alcanzar el objetivo. Acá lo alcanzamos todos, porque el líder requiere de los socios para alcanzar sus metas. Y acá hay un poema de liderazgo, un poco para tratar de motivar, ¿no? Un poco lo que nos dice el poema de liderazgo de Carlos de la Rosa Vidal. ¿Quién tiene un líder en su corazón? ¿No? Y evidentemente ahí nos dice, ama atentamente lo que defiendes. Batalla por los intereses de los demás, como si el mundo fuera de sus hermanos. Dibuja en cada rostro esa ambición de ser grande. Felicita, motiva y atrévete a lograr la próxima meta. Guerrea a favor, jamás en contra. Hacer porque esto decide primero. Invita al éxito. Juntemos o junta sueños y sonrisas porque detrás del kilómetro que sigue está lo que buscamos. Los líderes que transforman el mundo son entusiastas y positivos. Nutren los espíritus con la paz y obsequian a las almas la herencia y el bienestar, porque un líder es un maestro. Entonces creo que este poema nos hará reflexionar, seguramente porque todos tenemos un líder hacia adentro, en nuestro interior. Es cuestión de ponerlo en práctica. Es cuestión de ir compenetrándonos y soltar esas habilidades o destrezas que tenemos para ser un verdadero líder al interior de nuestra organización. Entonces les decía ahí, lo que en un momento hablábamos, muchas personas tienen poder, pero pocos tienen poder para llegar a las personas. Esos son los verdaderos líderes. Creo que con esta parte redondeamos la primera parte de la tarea de lo que es el liderazgo, ¿no? Ahora nos vamos al tema de emprendimiento y vamos a entrar a otro video para motivarlos, para que ustedes vean lo que Sierra y Selva viene desarrollando y sobre todo aplicando dentro de la agricultura familiar y las organizaciones el tema de emprendimiento. Vamos a mostrar un caso para que ustedes puedan observarlo. El queso como el Gouda, el Paria, el Andino y Terrandina. El Terrandina que fue elaborado hoy con el apoyo de Sierra Exportadora, asistiéndonos con técnicos holandeses, técnicos uruguayos, técnicos paraguayos. Este queso tiene la característica de tener un aroma y textura especial más cremoso, por lo que es atractivo para consumirlo, ya sea en reuniones de ejecutivos, acompañado de frutas y otras frutas naturales. Este queso estamos comercializando en Huancayo a través de 2 tiendas ubicados, uno en El Tambo y otro en Girón Puno.
A su vez, en la misma planta tenemos una tienda con precios de planta. Y esto lo distribuimos a Plaza Vea, a través de supermercados peruanos, que se distribuye a nivel nacional. Vamos a participar y estar presentes en el Salón del Queso. Invito a todos los asistentes a este evento de los quesos y consuman nuestro queso, que estoy seguro va a ser del gusto y a la exigencia del paladar peruano. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Ok, entonces veíamos un caso de emprendimiento de una organización, lo que Sierra y Selva fomenta y contribuye para que las organizaciones puedan hacer esta labor de emprendimiento en cadenas, que tratamos de que estos productores o las organizaciones puedan hacer esta labor en camino para lograr sus negocios, para hacer crecer su negocio y sobre todo para explotar sus oportunidades, como dice claramente. Entonces, esta segunda parte nos trae la acción de emprendimiento. Dice, ¿qué es un emprendedor? Un individuo, un pequeño grupo de socios que emprende un camino original para crear un nuevo negocio, ¿no? Entonces, en eso estamos tratando de impulsar justamente que las organizaciones puedan emprender estos negocios de la mejor manera y como tal, seguramente explotar lo que decíamos en la primera parte, sus oportunidades comerciales. Y obviamente esto implica también la parte de innovación, de generar bienes y servicios de una manera creativa, metódica, responsable y efectiva, ¿no? Entonces, esta labor de emprendimiento evidentemente involucra algunos componentes, como es fundamentalmente la parte económica, la parte de negocios, la parte financiera, y esto evidentemente se traduce en la sociedad, ¿no? Hay empresas en el Perú, ustedes saben, que lideran el ranking de las 100 mejores empresas en el Perú. Hay el ranking en el Perú de las empresas emprendedoras, premio a la innovación, premio a la creatividad, premio al emprendimiento, y de alguna manera también contribuimos con esta actividad dentro de nuestra entidad. Y estas son las cualidades y actitudes del emprendimiento, ¿no? Hablábamos ya de liderazgo como cualidad, ¿no? La adaptación al cambio. Sabemos que estamos viviendo una época de cambios, ¿no? Y la época de cambios, estamos en la era tecnológica, ¿no? En la era de la tecnología y la información, y hay que ir adaptándonos justamente a este modelo. Estamos dentro de ser competitivos, ¿no? Y la competitividad implica básicamente algunos factores o elementos. Como país, nosotros tenemos dentro de un índice de competitividad global. Como región, hay un índice de competitividad regional, el INCORE. Como cualidad, decíamos que en liderazgo se trabaja en equipo y hay que propender a trabajar en equipo, hacer equipos, formar equipos, ¿no? Y una actividad importante es conocer el negocio, ¿no? Si conocemos el negocio, evidentemente vamos a poder hacer que la empresa sea emprendedora. Y finalmente, lo que hablábamos también en la parte de liderazgo es ser innovador, es ser creativo, ser imaginativo, ¿no? Y eso es una parte que también tenemos que conocer. La otra parte es por el lado de las actitudes. Yo decía en la primera parte de la presentación, el liderazgo, la actitud, A con C, porque hay A con P, aptitud, estamos de la actitud. Y evidentemente esta actitud involucra hacer actividades con precisión, ¿no? Ser proactivos o proactividad, ¿no? Tener un nivel de puntualidad, y hay una labor de fiabilidad, ¿no? Que esto implica, dentro de la labor de actitud, tener una fuente de presentación y también, hasta cierto punto, un nivel de autonomía. Y esta cualidad como actitud suma la labor del emprendimiento, suma la labor del emprendedor, ¿no? Y esto, evidentemente, hace que muchas veces, si nosotros queremos conocer
o entender a una persona, no hay que escuchar sus palabras, sino hay que observar su comportamiento. Entonces, hablamos de las cualidades y actitudes del emprendimiento, ¿no? Y de hecho, tenemos que asumir victorias y derrotas de igual manera. La vida está justamente, alguien diría que asumiendo las victorias y derrotas, podríamos resumir nuestra primera parte, que la vida es el examen más difícil. La vida, la mayoría fracasa por intentar copiar a los demás, sin darse cuenta que todos tenemos un examen diferente. Con esto les quiero decir que cada uno tiene una actitud, una labor, un emprendimiento diferente. Y estas victorias y derrotas implica que como cualidad y como actitud, ya hemos dicho, ser innovadores, ser humilde, prever, tomar riesgos. Tenemos esta capacidad de creatividad, de imaginación, esa vocación de espíritu empresarial, esa vena de espíritu empresarial, y decimos tomar decisiones en momentos de incertidumbre. Yo les decía a ustedes en la primera parte, siempre tenemos que tomar riesgo, como dice la parte, evaluar los riesgos, pero después del riesgo viene la incertidumbre. Lo peor es llegar a una etapa de incertidumbre, pero si llegamos a esta parte de incertidumbre, hay que tomar la decisión en el momento oportuno, no hay que esperar. También tenemos en la labor de emprendimiento una visión de futuro. Siempre tenemos que ver el futuro, visionar el futuro, visión de planificador, visión estratégica, tener iniciativa. Esta iniciativa ante los cambios que nos da el propio sistema involucra tomar decisiones, ajustarnos al cambio. Yo le decía al cambio de época. Sobre todo tener esa capacidad de liderar y poder fomentar estas actitudes. Y finalmente ser optimista. No podemos ser optimistas porque, pesimistas, porque de alguna manera la organización siempre requiere, ¿no?, de personas optimistas, ya que esto nos va a permitir siempre ir a anticiparnos a los problemas. Hay errores como en el liderazgo, errores muy comunes que aplican los emprendedores, que no se cuenta con un plan de negocio, y eso no sería muy crítico, ¿no? Nosotros evidentemente trabajamos con estos planes de articulación y debemos contar para ver a qué nos involucramos, cuál es nuestro objetivo, o tener cierto exceso de optimismo, ¿no? Si hay un exceso de optimismo, de hecho, tenemos que ser moderados, o tenemos que ser realistas, o gastar demasiado, y ahí tendríamos problemas con la caja. O no conocer bien a nuestros clientes. Sabemos que la frase común que se dice, el cliente siempre tiene la razón. No subestimemos a la competencia, porque hoy día puedo estar acá, pero mañana estoy en otro estadio. Y, evidentemente, mucho hablamos de esta parte, no contar con personal capacitado, que no esté debidamente capacitado, ¿no? Debidamente, el tema es que podamos tratar. ¿Qué diferencia a un emprendedor de otro? La fe, ¿no? La fe en sí mismo, ¿no? Y el empuje y la constancia para sacar su proyecto adelante, ¿no? Y esto implica lo que podríamos decir. La otra parte de qué se necesita para iniciar un negocio, ganas, que es la actitud, saber, que es la actitud que decía, tener la idea, fomentar el equipo de trabajo, la información y tener el plan de negocios. Una idea de negocio que debe cumplir 3 requisitos, ¿no? Siempre decimos que un proyecto cubrir una demanda insatisfecha, que la producción evidentemente sea rentable, que la empresa tenga capacidad y habilidades. Y estas condiciones, no se puede ejecutar una idea de negocio, definitivamente. ¿Qué es el emprendimiento? Y ahí lo vemos a una persona a ver a dónde va, para dónde va, ¿no? Entonces nos dice que el invento es ser o no ser. A ver, el empresario, ¿no? Y el emprendimiento, ¿no? Básicamente nos dice, ¿quién no quiere ser empresario? ¿Quién no quiere triunfar? El clásico, como siempre, la pregunta es, si yo tuviera, si yo fuera, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué tan pocos se animan? ¿O por qué tanto fracasan? Dice, es más fácil o más seguro buscar un trabajo, o es mejor irse al extranjero. Entonces la pregunta dice, ¿qué hacemos?
Entonces, hay una autojustificación. Siempre somos campeones para justificarnos. Entonces encontramos siempre un no. Soy muy joven, no tengo experiencia, no tengo capital, si tuviera plata lo haría. Primero trabajaré y una vez que ahorre me mando y pongo mi negocito. Ya estoy viejo, ¿cómo arriesgarme? Tengo hijos, hay que pagar colegios, el DEPA, no se me ocurre nada, no sé qué hacer, ¿no? Lo que yo quiero hacer todo lo hace. Dice, ¿cómo voy a competir con este monstruo? ¿No? Y entonces viene la pregunta, soñar en grande, ¿no? Y soñar en grande implica una visión empresarial compartida. El gran chef que empieza en su puesto de salchipapas sabe que va a llegar. Y muchos casos tenemos de esto. Seguramente por donde ustedes están, han visto a muchos que han empezado así. Entonces, el empresario es grande, la empresa todavía es pequeña. Entonces, empecemos en pequeño. Y ahí están las estaciones de la vida, que muchas veces lo hemos escuchado y a veces un poco, a veces nos trae un poco de acotación eso, ¿no? Por ejemplo, en primavera estamos en plena formación, en pleno descubrimiento, en pleno crecimiento, de 0 a 20 años, implica una formación moral y académica. En verano, el calor, desarrollo personal y profesional, hasta los 40 años. En otoño, la madurez y la pérdida, ¿no? Entre los 60 años, madurez, renovación personal, cambios. Y en invierno, decimos, fin del ciclo, prepara el renacer de nuestras vidas. Y a los 80, fin del ciclo, y damos paso a nuevas generaciones. Esto lo escuchamos y lo hemos seguramente visto en alguna otra oportunidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo empezar? Si eres joven y soltero, no tienes nada que perder. Si fracasas, busca trabajo. La inexperiencia se compensa con ganas y estudio. Si te va mal, el único que no come eres tú. El adulto que y experto dice, si no tienes un buen colchón, es más riesgo. Puedes haberte acostumbrado a estar bien, ya no querrás aventurarte. Si está despedido, ahora tengo 40 y me votaron. Voy a poner un negocio con mi liquidación. Peligro, que vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué hacer? Las técnicas. La creatividad no es la eliminación de la persona, dice. Es un trabajo constante, cansado, sistemático, de priorizar, descartar mejores ideas. Entonces, hay diversas técnicas que nos ayudan a esto, ¿no? El análisis morfológico, los supuestos, y vamos a ver qué se nos ocurre en nuestro pampa mental. Y acá no dice, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos, la bebida leche, ¿a qué temperatura? ¿Frío o caliente? ¿Con qué lo mezclo? Con chocolate, con vainilla. Entonces el tipo, evaporada, polvo fresco. El café, con temperatura fría, mezclado con leche, con licor, o pasadito o instantáneo. El chocolate, frío o caliente, o mezclado con leche, o también el tipo lo mezclo, o lo presento en barra o en polvo. O el té, caliente o helado, mezclado con licor, con limón, con leche o filtrante. Y la gaseosa, lo puedo al tiempo, o helada, con hielo, o en lata o en vidrio. Miren ustedes el emprendimiento, ¿no? Y acá nos dice la producción actual. El té instantáneo en polvo, ¿no? Dice una persona, uso personal de bolsa, se desperdicia. Fastidio de exprimir bolsa, deja basura, bolsa y envoltura. Dice, no diluye bien para té helado, la bolsa suele romperse. Hay que esperar 5 minutos. 5 minutos. La infusión en polvo, el té mate, el de coca, el limón, el durazno, la hierba luisa, la manzanilla. Y nos dice, no dejar basura, mantiene el sabor, no deja residuos en la taza, no desperdicia el uso exacto por medida. Un ejemplo de emprender, ¿no? Entonces, la pregunta dice, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Hay que saber hacer. Y para saber algo, no basta con haberlo aprendido, ¿no? Eso es lo que nos dice Séneca, ¿no? Entonces decimos, una cosa es un buen mecánico y otra administrar bien una empresa metalmecánica. Saber administrar es tan importante como saber idear el mejor producto o servicio. Entonces, ¿por qué hacer? ¿Cuál es tu motivación? Muchos nos preguntamos, ¿no? Dicen, ¿no? Tus viejos que se mataron pagando la pensión, tus hermanos menores que te ven como ejemplo, tú mismo quieres trascender, ser alguien. Tu país, estás cansado de que nadie haga nada.
¿Te sientes con la responsabilidad? Entonces dice, ¿con quién hacer? Los socios. Y en los socios dice, no mezclar amistad con negocios. ¿Es cierto realmente? ¿O es que no sabemos escoger a los amigos? ¿O hay cimientos como los valores? Dice, los demás puede ser diferente, pero no pedir a la base de la empresa. Socio es igual a amigo, pero amigo es diferente a pata, ¿no? Entonces la personalidad es diferente al estilo y esto influye en la estabilidad. Son valores con quién hacer socios. Finalmente, nos dice, ¿creen ustedes que vale la pena iniciar una empresa en el Perú? ¿Están dispuestos a asumir el reto? Entonces nos dice, el momento de actuar. Gasolina más aire, más chispa, explosión. En cambio, el saber más querer más las circunstancias es una acción. Esta reunión, esta capacitación, ¿será el detonante? Dentro de 5 años, cuando alguno de ustedes tenga una empresa, pensará quizás que la diferencia de estudio en venir a nuestro evento como este. Entonces, les agradezco su participación con una frase última. La manera de volver al pequeño más competitivo es apoyando procesos de asertividad, donde puedan ganar fuerza en las negociaciones, tanto como con los proveedores, como con los ocupadores. Muchas gracias, señores, por su participación. Muchas gracias, doctor Félix, por su ponencia el día de hoy. ¿Me permite hacerle unas preguntas de parte de los asistentes? Y claro, La primera es, ¿qué tipo de liderazgo deberían tener si algunos socios no participan siempre? bueno, hablábamos del liderazgo participativo, bueno, como que no participan, ya esa es una pregunta un poco más, pero diríamos que habría que aplicar el liderazgo autocrítico, autoritario autocrítico, porque el socio se va a hacer una autocrítica. ¿Por qué no participa? Tiene que asumir su responsabilidad, sus errores. Y sabemos que el líder autoritario o el autocrítico evidentemente tiene que razonar y tiene que comprender y entender que la ausencia o la inasistencia no contribuye al logro de la organización. Entonces, este tipo de liderazgo o este tipo de socios que no participan, evidentemente no contribuye a la suma de la organización. Importante, porque además también es cierto que los líderes, pues, y los socios deben participar. Todos deben participar de una manera activa y deben establecer su punto de vista y sobre todo en las decisiones que van a tomar. Muchas gracias, doctor Félix. La última pregunta es, ¿cómo motivar a los socios para que cambien y tengan una actitud positiva? De hecho, que la actitud positiva implica ser frontal y asumir los problemas que se presentan a la organización. El ser positivo implica tener el compromiso con la organización y con su comunidad. Y esto considera o aplica que hay que tener conocimiento de lo que es básicamente la capacidad de poder asumir cualquier reto y responsabilidad ante cualquier adversidad. El ser positivo implica acercarse al líder para poder cumplir y luchar por los objetivos que la organización ha trazado. Gracias a todos ustedes por su participación, muy amable. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor Félix, por su ponencia el día de hoy. Gracias también a todos por participar en el webinar Liderazgo y Emprendimiento desde la sede de Cajamarca. Este evento culminado. Gracias. Compunche Perú, Gobierno del Perú.